Carlos, una persona como tú, que no venía de una familia adinerada, sino que de esfuerzo, de trabajo, tuvo una idea y creó una panadería y empezó a crecer y contrató trabajadores, personas como tú también, que le ayudaran en el negocio de la panadería. Y le fue medianamente bien, hasta que el negocio ya no empezó a ir tan bien. Tuvo que ir recortando su crecimiento, tuvo que cerrar el tercer local que había abierto con mucho esfuerzo y después el segundo y después el primero, pero siempre se preocupó de estar al día en todas sus obligaciones legales con sus trabajadores. Definitivamente tuvo que cerrar su negocio. Año 2003. Posteriormente, sin que nadie le avisara, el año 2015, la AFP de 3 trabajadores de su ex panadería, la AFP presentó una demanda que notificó recién 7 años después, pero la notificó en un lugar que no correspondía. Esto produjo que en el año 2024 Carlos fuera arrestado y pasó varios días en la cárcel, privado de libertad. ¿Cómo es posible? Bueno, la ley que persigue el pago de las deudas previsionales permite el arresto como apremio. Independiente de la opinión que tengamos respecto de esto, porque estamos protegiendo los derechos de los trabajadores, quiero contarte esta historia para que entiendas que nada es blanco y negro, siempre es gris. Carlos había pagado todas las cotizaciones de sus trabajadores. ¿Qué pasó acá? La archiconocida historia de las cotizaciones declaradas pero no pagadas. El contador. Con un recurso de amparo logramos evitar más días de privación de libertad de Carlos. Lo sacamos antes. Posteriormente nos dedicamos a estudiar financieramente y jurídicamente la empresa familiar, una panadería de Carlos. Pudimos detectar que efectivamente habían cotizaciones declaradas que él asumía que estaban pagadas y que no estaban pagadas, del año 2002. Pero también nos dimos cuenta que la notificación de la demanda de la AFP tenía vicios y logramos, en una segunda instancia, anular la notificación viciada, irregular. El tribunal, al darnos la razón de que la notificación era inválida, ordenó la nueva notificación y que se hizo ahora, en mayo de 2024. Si sacas la cuenta, del 2002 al 2024, hay 22 años. La AFP se demoró 22 años en cobrar los derechos de los trabajadores. Platas que Carlos en su interior sabía que había pagado. ¿Corresponde que lo castiguemos a él? ¿Que lo metamos a la cárcel a él? Primero, por una acción de un tercero, un delito cometido por el contador. Segundo, por la negligencia, el descuido, el retardo, la demora en el cobro que realizan instituciones, las pobrecitas AFP. Y tercero, por un sistema de tramitación y de admisibilidad que no le obliga al juez a realizar un exhaustivo análisis al momento de presentar la demanda. Hoy día estamos a puertas de presentar la defensa de prescripción. Para que puedan cobrarse las deudas previsionales, no debe haber transcurrido más de 5 años desde el cese de los servicios prestados por el trabajador y la notificación de la demanda que busca el pago de las cotizaciones. Quiero expresarte la idea de que esto no es contra los derechos de los trabajadores, que están suficientemente resguardados en la ley por las AFP, que tienen la facultad para cobrar sin el consentimiento incluso del trabajador, y por los tribunales que decretan las medidas de apremio para el cobro. Pero eso no significa que estas empresas encargadas de cobrar estas deudas puedan hacer lo que quieran en el tiempo que quieran, abusando de las lagunas y del desequilibrio legal que existe. Todos queremos que se paguen las cotizaciones de los trabajadores, eso no está en discusión, pero yo personalmente considero que no corresponde aplicar órdenes de arresto, encarcelar a una persona y menos perseguir deudas 22 años después, cuando tienes todo un aparataje público y de recursos para poder hacerlo eficientemente. Que la ley, el Estado, los tribunales y las AFP se encarguen del cumplimiento del pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Yo y mi equipo vamos a ayudar a aquellos que de buena fe sabían que habían pagado y pasaron muchos años y hoy día arriesgan la libertad personal y estar en la cárcel un par de días
parece justo, a nosotros no. No es contra los derechos de los trabajadores, no te confundas. Nosotros vamos a ayudar a aquel que no quiso eludir, que siempre pensó que pagó y que muchos años después incluso arriesga su libertad, ir a la cárcel, por una responsabilidad que necesariamente no le corresponde a él. Y si tú estás en una situación así, o conoces a alguien, o tu papá, o tu mamá, o tu abuelo, o tu hermano, o tu tío, hizo un negocio familiar y está en una situación así, no te demores, escribe.